Física elemental. Fuerza y trabajo. La energía en acción. Vivimos en un mundo lleno de objetos en movimiento. Para ponerlos en movimiento o para cambiar ese movimiento, se debe aplicar una fuerza sobre los objetos. La fuerza que se ejerce sobre los músculos durante un salto hacia atrás le permite mantener el equilibrio. La expulsión a gran velocidad de los gases de escape permite a los aviones despegar y a los cohetes salir de la órbita. La fuerza que ejerce el viento sobre las paletas de esas turbinas de viento provoca que éstas giren y generen electricidad para miles de personas. Para que un objeto en reposo se mueva, se le debe aplicar una fuerza. A mayor fuerza aplicada al objeto, mayor movimiento tendrá. A veces no hay movimiento visible cuando se aplica esa fuerza. Por ejemplo, esa roca ejerce una fuerza sobre la roca inferior. Pero la roca inferior ejerce una fuerza igual, pero hacia arriba, que da soporte a la roca superior. Existen muchos ejemplos diferentes de fuerzas. Con el objeto de su estudio, profundizaremos en los dos tipos básicos, las fuerzas mecánicas y los campos de fuerza. Fuerzas mecánicas. Las fuerzas mecánicas trabajan cuando los objetos se tocan entre sí. Los jugadores de baloncesto ejercen fuerzas mecánicas sobre la cancha y sobre la pelota, mientras que se desplazan sobre la cancha para anotar. Los autos también se mueven como resultado de las fuerzas mecánicas. Sus neumáticos ejercen una fuerza que desarrolla el motor directamente sobre el camino. Los aviones y cohetes también son propulsados por fuerzas mecánicas. Su empuje de alta velocidad los impulsa hacia adelante. Campos de fuerza. La gravedad. Sin embargo, hay otra variedad de fuerzas conocidas como campos de fuerza, en donde no hay un contacto directo entre los objetos. Un ejemplo obvio de un campo de fuerza es la fuerza de gravedad que atrae a los objetos cercanos a la superficie del planeta al centro de masa de la Tierra. Mientras que la gravedad tira del paracaidista al suelo, no hay un contacto directo entre la Tierra y el deportista. Es la fuerza de la gravedad la que tira del paracaidista hacia la Tierra. La fuerza de gravitación entre dos objetos es proporcional a la masa de los objetos y depende inversamente de la distancia entre los objetos. El peso es una medida de la fuerza gravitacional. Sobre la Luna, los astronautas pesan mucho menos que en la Tierra, porque al contar con una masa menor, la Luna ejerce una mínima fuerza gravitacional sobre los cuerpos que en un planeta mayor como la Tierra. Las fuerzas gravitacionales también decrecen al incrementarse la distancia entre los objetos. Por ello, los astronautas que están en el espacio experimentan la pérdida de peso. Campo de fuerzas. Las fuerzas electromagnéticas. La fuerza magnética es otro tipo de campo de fuerza. Todos los magnetos tienen un polo norte llamado N y un polo sur llamado S. Los polos magnéticos iguales se repelen entre ellos, aunque no haya contacto directo entre ellos. De igual forma, los polos opuestos se atraen entre sí. Los residuos de hierro colocados sobre un papel que tiene debajo una barra magnética ayudan a proporcionar una imagen visual de un campo magnético. La electricidad es otro campo de fuerza. Es importante decir que los cambios en el campo magnético inducen campos eléctricos y los cambios en los campos eléctricos inducen campos magnéticos. Por ello, el flujo de electricidad por un conductor produce un campo magnético.
Cuando el alambre se enrolla sobre un centro de hierro o de acero, el campo magnético se intensifica. Un magneto que se crea con el flujo de electricidad a través de un alambre enrollado se conoce como electromagneto. Revertir el flujo de la electricidad a través de un electromagneto también revierte los polos del electromagneto. Cuando la electricidad fluye a través de este electromagneto en una dirección, el polo norte del magneto fijo es atraído por el electromagneto. Cuando el flujo de electricidad se revierte al invertir los cables conectados a la batería, el polo norte del magneto fijo es repelido por el electromagneto. La rotación de los motores eléctricos es el resultado de la atracción y repulsión de los campos magnéticos. En un motor se crea el flujo de la electricidad a través de los cables que giran alrededor de los electromagnetos de la armadura y los magnetos fijos que están al lado de la caja protectora. Si los polos del electromagneto no cambiaran constantemente, los polos de los magnetos se alinearían respecto a sus opuestos y el motor se detendría. Sin embargo, un dispositivo llamado conmutador revierte el flujo de la electricidad a través del electromagneto cada vez que los polos se alinean, para que los polos se repelan entre ellos y pueda continuar la rotación. El resultado es la continua rotación del eje de la armadura. Entre más electricidad fluya a través del electromagneto, será mayor la fuerza entre ellos y los magnetos de la caja. Como resultado, el motor girará más rápidamente. Los generadores trabajan de forma opuesta a los motores eléctricos. Cuando una fuerza externa, como el viento que hace girar una armadura devanada a través de un campo magnético, se produce una corriente eléctrica. Todas las fuentes de energía eléctrica, ya sea en una planta eléctrica de carbón, en una planta hidroeléctrica como la presa Hoover o las granjas de viento en California, generan electricidad al rotar una armadura devanada a través de un campo magnético. Campo de fuerzas, la poderosa fuerza nuclear. El campo de fuerza más potente no es la fuerza gravitacional o la electromagnética, sino la fuerza nuclear conocida como la gran fuerza. Como sabemos, el centro de un átomo está constituido de protones con carga positiva y de neutrones con carga neutra. También sabemos que las partículas cargadas se repelen entre sí. De no ser por esa poderosa fuerza, todos los protones con carga positiva en el núcleo del átomo estallarían. Obviamente, las fuerzas nucleares son más poderosas que las fuerzas electromagnéticas de los protones. Una enorme fuerza se libera cuando los átomos se dividen. Las bombas atómicas, las plantas de energía nuclear y el Sol funcionan como resultado de la liberación de energía nuclear. Las fuerzas gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas nucleares son consideradas por los físicos como las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. No importa de qué clase de fuerza hablemos, ya sea mecánica o un campo de fuerza, la fuerza siempre es igual a la masa por la aceleración. Esta ecuación se aplica todos los sábados y domingos en los campos de fútbol de todo el país. La línea defensiva más exitosa consiste en hombres robustos que puedan acelerar rápidamente. Esto aplica una tremenda fuerza en el punto de ataque. De igual forma, en el béisbol, entre más rápido se pueda acelerar el bat y entre más grande sea su masa, mayor será la fuerza que el bat ejercerá sobre la pelota al golpearla. La presión. Presión es la fuerza por unidad de área. La presión se mide en pascales. Un pascal es la presión de un newton por metro cuadrado. En los Estados Unidos, la presión se mide con frecuencia en libras por pulgada cuadrada. La presión se mide en una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, en una visita al médico, la enfermera mide la presión sanguínea con objeto de determinar cuánto está trabajando el corazón para llevar la sangre a las arterias y capilares. La presión alta significa que el corazón debe latir con más fuerza y que se aplica más fuerza sobre los muros de las arterias.
Medimos la presión de los neumáticos para estar seguros que los mismos están inflados adecuadamente y reducir el desgaste de los neumáticos e incrementar el kilometraje del combustible. La presión atmosférica ayuda a los meteorólogos a determinar los patrones del clima. Una presión atmosférica que desciende significa un clima cálido y más agradable, mientras que una presión atmosférica que se eleva significa un clima más frío y seco. En muchas aplicaciones industriales, la presión de los fluidos en los tubos se mide para asegurar que esos ductos no exploten, como por ejemplo los ductos en esta planta de energía que contienen vapor a una elevada presión. En los aviones, la presión juega un papel importante al permitir que el avión se eleve y continúe volando. La curva en el ala del avión provoca que la presión del aire debajo del ala sea mayor que la presión del aire en la parte superior. Esto provoca una fuerza conocida como propulsión. El trabajo. Mientras que la presión es fuerza aplicada por área, el trabajo se refiere a la fuerza que se aplica en una distancia. En otras palabras, el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. Como sabemos, la fuerza se mide en newtons, mientras que la distancia se mide en metros, con lo que las unidades del trabajo son newtons metro. Esta unidad de trabajo se conoce como joule. Un joule es igual a un newton metro. La energía, al igual como el trabajo, se mide en joules. La energía se define como la capacidad de hacer un trabajo. Este vehículo de carga levanta aproximadamente 40.000 joules de trabajo, al cargar 10.000 kilogramos de tierra por 4 metros. La cantidad de trabajo hecha sobre un objeto se mide por la cantidad de energía necesaria para hacer ese trabajo. Cuando se hace el trabajo, esa energía se transfiere. En el ejemplo previo, cerca de 40.000 joules se requirieron para levantar 10.000 kilogramos de tierra por 4 metros. El vehículo de carga que levantó la tierra usó 40.000 joules, mientras que la tierra ganó 40.000 joules. Note que la cantidad de energía usada para mover un objeto equivale a la cantidad de energía ganada por el objeto. En un sistema aislado, la cantidad total de energía permanece constante. Este concepto se conoce como la ley de la conservación de la energía. La energía existe en muchas formas diferentes y puede transferirse de un objeto a otro, pero no puede crearse ni destruirse. Energía cinética. Todas las formas de energía pueden clasificarse como energía cinética o energía potencial. La energía cinética es energía en movimiento. Para comprender la energía cinética, consideremos una bola de boliche. Mientras la bola de boliche se mueve por la línea, esta posee energía. Cuando golpea los pinos, transfiere algo de esa energía a ellos. Dicho de otra forma, la bola ejerce un trabajo sobre los pinos. La energía cinética de la bola de boliche es igual a la mitad de su masa multiplicada por el cuadrado de su velocidad. Bajo condiciones ideales, la bola de boliche podría transferir toda su energía a los pinos. Sin embargo, la fricción entre la bola y el suelo provoca que la bola desacelere. Esta fricción produce calor. Mientras la bola corre por la línea, la bola y la línea se calientan porque la fricción provoca que la energía mecánica de la bola se convierta en energía calorífica. Por lo tanto, cuando la bola llega a los pinos, algo menos que la cantidad de trabajo original requerido para lanzar la bola se transfiere a los pinos. Cuando la bola golpea los pinos, tal remanente de energía mecánica se convierte en calor y en sonido, mientras que la bola y los pinos rebotan entre ellos y producen un estruendoso choque. De igual forma, mientras que este cohete despega, toda la energía producida en forma de luz, sonido y calor se pierde para proporcionar el impulso necesario para elevarlo y llevarlo al espacio. Energía potencial. Otra amplia categoría de energía es la energía potencial. Un objeto puede tener la capacidad de efectuar trabajo debido a su particular estado o a su posición. Por ejemplo, las moléculas de ese carbón tienen el potencial de arder y producir energía calórica que a cambio puede hacer funcionar generadores y producir trabajo.
De igual forma, los paracaidistas que saltan de su avión tienen energía potencial. La energía potencial del paracaidista puede encontrarse al multiplicar la masa de la persona por la aceleración debido a la gravedad y luego multiplicarlo por la altura del aeroplano. Mientras que el paracaidista esté en el avión, toda su energía será energía potencial. Mientras que el paracaidista cae, su energía potencial se transfiere a energía cinética. Máquinas y trabajo. Con frecuencia, las personas usan máquinas para hacer el trabajo. Para que esto suceda, se debe aplicar una fuerza a un objeto por cierta distancia. Las máquinas se usan comúnmente para cambiar la dirección o la magnitud de una fuerza aplicada. Hay varios tipos de máquinas simples: palancas, poleas, ruedas, ejes, planos inclinados y cuñas. Como recordamos, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Una palanca permite aplicar menos fuerza a mayor distancia. Una palanca consiste de una barra que gira sobre de un punto fijo llamado fulcro que usa una fuerza aplicada de un segundo punto para elevar una carga localizada en un tercer punto. Los martillos se usan como palancas para retirar los clavos de la madera. Otra herramienta simple es el plano inclinado, que es muy similar a la palanca. De nuevo, el plano inclinado reduce la cantidad de fuerza requerida para mover un objeto, pero incrementa la distancia. Una polea cambia la dirección de la fuerza y también puede cambiar la cantidad de energía requerida para mover un objeto. La rueda y el eje también actúan como palancas. A mayor circunferencia de la rueda, mayor será la palanca. Por ejemplo, un picaporte. Al incrementar el tamaño del picaporte, se requiere menos fuerza para girar el eje que abre la puerta. Una cuña cambia la cantidad de fuerza que se dirige a un objeto. Por ejemplo, el filo aguzado de un hacha es una cuña que concentra la fuerza sobre una angosta porción de un leño, permitiendo que se divida fácilmente. Las máquinas compuestas se hacen al combinar dos o más máquinas simples. Un par de tijeras es una máquina compuesta. Las dos hojas y mangos actúan como palancas. El pivote es el fulcro y las orillas de las hojas son cuñas que cortan los materiales. La ventaja mecánica. La ventaja mecánica es la medida de cuánto cambia la fuerza gracias a una máquina. La ventaja mecánica de una máquina puede encontrarse al dividir la fuerza ejercida por una máquina por la cantidad de fuerza que debe aplicarse a la máquina. Por ejemplo, cuando se eleva un auto con la ayuda de un gato hidráulico, la fuerza que se aplica al gato es de 1500 newtons, mientras que el rendimiento de salida o el peso del auto es de 15.000 newtons. Esto hace que la ventaja mecánica del gato sea de 10. Esta ventaja mecánica se gana a través de la distancia que cubre la fuerza. Nótese que el extremo de un gato se mueve 20 centímetros, mientras que el vehículo solo se mueve 2 centímetros. La eficiencia. El rendimiento de salida de todas las máquinas es menor al trabajo que se debe aplicar. La eficiencia de una máquina es una medida de la cantidad del trabajo de salida comparado con la cantidad de trabajo aplicado a la máquina. Mientras que todas las máquinas tienen una eficiencia menor al 100%, algunas máquinas son más eficientes que otras. Típicamente, la eficiencia de las máquinas compuestas, como los motores para autos, es mucho menor que la eficiencia de las máquinas simples. Para muchas máquinas, el rendimiento de salida proviene de la combustión de combustibles. Esas máquinas se clasifican en términos de eficiencia de combustible. La clasificación de la eficiencia de combustible de una máquina nos da una idea de qué porcentaje de la energía potencial del combustible se convierte en trabajo útil por la máquina.
La eficiencia del motor a gasolina de un vehículo es del 25%, mientras que la de un motor diésel es del 38%. La eficiencia de combustible de una locomotora de vapor es de solo 10%, mientras que la de un motor a reacción convierte el 36% de su combustible en energía útil. En todas esas máquinas se pierde una enorme cantidad de energía en forma de calor y fricción y no se convierte en la energía necesaria para producir trabajo. La potencia. Otro término que escuchamos frecuentemente en asociación con las máquinas y su desempeño es la potencia. La potencia es la cantidad de trabajo que se puede hacer. La potencia se calcula al dividir el trabajo por el tiempo. Para demostrar la utilidad de la máquina de vapor, James Watt, un ingeniero escocés, comparó la cantidad de trabajo que podía hacer una máquina de vapor en un día con la cantidad de trabajo que podía hacer un caballo en un día. Desde ese experimento se adoptó el término caballos de fuerza. Hasta la fecha, el rendimiento del motor de un auto se calcula en caballos de potencia. En unidades internacionales, la potencia se mide en watts. Un watt de potencia se define como el trabajo realizado al ritmo de un joule por segundo. Un caballo de potencia es igual a 746 watts. Dado que el watt es una cantidad de potencia relativamente pequeña, es más útil medir la potencia en megawatts. Un megawatt es igual a 1.000.000 de watts. Esta planta de energía es capaz de producir 220 megawatts de electricidad, lo que significa que entrega cerca de 300.000 caballos de potencia. Resumen. En resumen, la fuerza es necesaria para cambiar el movimiento de los objetos y para ejecutar trabajo. Hay dos clases de fuerzas: la fuerza mecánica y el campo de fuerzas como la gravedad. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La energía es necesaria para crear fuerza y hacer trabajo. Hay dos tipos de energía: la potencial y la cinética. La energía potencial de un objeto se debe a su estado o a su posición. La energía cinética es la energía del movimiento. Las personas usan máquinas para ayudarse en su trabajo. Las máquinas cambian la distancia y la dirección sobre las que se aplica la fuerza. La ventaja mecánica de una máquina se determina al dividir la cantidad de fuerza que ejerce una máquina por la cantidad de fuerza aplicada sobre ella. La eficiencia de una máquina se mide por la cantidad de trabajo que produce dividida por la energía que consume. Al entender y aplicar los principios de fuerza y trabajo, los científicos e ingenieros desarrollan constantemente nuevos productos y máquinas que son más eficientes y mejoran la calidad de nuestras vidas.